es una tendencia no solo en términos de sostenibilidad, en disminuir su uso, sino que es una tendencia que engloba la inocuidad de aquellos productos que consumimos, y por eso la importancia de diversas alternativas en nutrición, ¿cierto? Que puedan llegar a sustituir esos antibióticos mediante tecnologías más holísticas, tecnologías más seguras para el animal, y obviamente que esas tecnologías puedan llegar a tener efectos adicionales tanto en su microbiota intestinal y por ende en el rendimiento y en la eficiencia. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Marcando la Agroecología. Nuestros podcasts son una forma de estar más cerca de ti de manera virtual, para poder brindarte la información más actualizada sobre las nuevas tendencias en la producción animal, los desafíos para la industria, las perspectivas en negocio y las experiencias en campo de la mano de expertos del sector agropecuario. Mi nombre es Daniela Puente, su host de hoy, y hoy tenemos el agrado de conversar con Michael Cañas. Michael es médico veterinario y zootecnista con especialización en nutrición animal. Actualmente se desempeña como gerente de ventas para Ortec Colombia y también es responsable por desarrollar las iniciativas de sostenibilidad relacionadas con la visión de un planeta de abundancia para Ortec en Ecuador y Colombia. Con él vamos a conversar hoy sobre las nuevas tendencias en producción sostenible y libre de antibióticos. Buenos días, Michael, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Daniela, muchas gracias, muy contento y bueno, súper agradecido de poder estar hoy acá con ustedes. Nos alegra tenerte, Michael. Bueno, primero que todo me gustaría conversar contigo sobre algunas de las nuevas tendencias que han estado ya con nosotros por un largo tiempo, pero que ahora hemos visto que con un mundo post-pandémico se han vuelto cada vez más importantes y prioritarias en la cadena de producción agropecuaria y también en la mente del consumidor. Pues te hablo del tema de la sostenibilidad y todo lo que engloba ser sostenible hoy en día. Cuéntame cómo tú desde tu entorno has podido evidenciar esto. Claro que sí, Daniela, bueno, pues una pregunta muy interesante, ya que hoy el consumidor final de alimentos, gracias a la coyuntura en temas de salud que estamos afrontando como humanidad, ha desencadenado una tendencia no solo por alimentarse mejor y fortalecer su sistema inmune, sino que también estamos dando pasos agigantados en preocuparnos más por el medio ambiente y las acciones que cada uno de nosotros podemos realizar para mitigar ese impacto. Es allí donde este tema que mencionas de sostenibilidad ha tomado importante relevancia. Y cabe recalcar que si bien es cierto la importancia en la sostenibilidad ambiental que puedan generar los diversos actores de la cadena agropecuaria, también no podemos dejar a un lado que para que esta sostenibilidad funcione, no podemos alejarnos de dos eslabones más como la sostenibilidad en temas sociales y por supuesto la sostenibilidad económica y financiera de cada negocio. Entonces, Daniela, hoy nosotros como compañía en el sector de nutrición y biotecnología somos conscientes que esto ha cambiado nuestra forma de operar por nuestra amplia responsabilidad con la sostenibilidad, no solo de Oltec, sino de nuestros clientes y también de nuestro medio ambiente. ¿Y cuál es tu perspectiva sobre las tendencias que han surgido de las condiciones de la pandemia en lo que fue el 2020 y lo que va del 2021? Bueno, Daniel, al conversar sobre esto, yo creo que no podemos alejarnos sobre lo que el consumidor de alimentos hoy en día quiere, como lo mencionaba anteriormente, y pues, sino que también debemos conversar sobre el papel fundamental que tienen las empresas para participar activamente en este tipo de tendencias o requerimientos del mercado. Incluso hoy vemos que el resultado de todas estas iniciativas quizás viene andando hace un poco más de 35, 40 años atrás. Claro está, y es algo que no podemos alejarnos. La pandemia y toda la situación que estamos afrontando como humanidad, de una u otra manera, pues ayuda a que estas tendencias tomaran cada vez más fuerza. Pero bueno, esto, ¿qué ha significado en términos de tendencias que surgen en estas condiciones? Y es que el consumidor cada día genera más demanda por productos que contribuyan con estas iniciativas. Y esto finalmente, a la larga, ha generado una especie de efecto dominó,
porque los productores animales pues han tenido que caminar también en esta dirección. Entonces, si miramos la cadena de suministro en sus diferentes eslabones, como es la industria de producción de materias primas, la industria de alimento balanceado, los productores, los procesadores y finalmente la cadena retail, pues han tenido que anclarse más a estas iniciativas y apoyar estas tendencias y por supuesto estos nuevos hábitos de consumo. Michael, y dentro de estas nuevas tendencias que me estás mencionando, sobre todo enfocándonos en producción y en consumo, he leído bastante sobre el uso de antibióticos en la producción animal. De hecho, recientemente leí un artículo en donde lo etiquetaba, lo denominaba como cura o maldición. Cuando hablamos de la resistencia o el abuso de los antibióticos, usualmente se culpa ya sea a la industria agropecuaria o también a la industria de la medicina humana. Entonces, dentro de este panorama, ¿qué acciones percibes tú que están ocurriendo o que van a ocurrir en la industria hacia una producción libre de antibióticos? Bueno, Daniela, pues primero muy interesante tu pregunta, ¿no? Porque pues el tema de los antibióticos es tan solo un eslabón que viene a jugar un papel muy importante en productos sostenibles. Y es así porque cuando hablamos de diferentes tendencias, las tendencias son tan amplias como son las diferentes iniciativas también, ¿cierto? Y los diferentes intereses de los consumidores. Pero para seguir en la línea de tu pregunta sobre la resistencia ante estos antibióticos, evidentemente es una tendencia que cada día toma más fuerza entre lo que demandan esos consumidores, pero también en un interés general por la marcada resistencia de algunos microorganismos bacterianos hacia los diferentes tratamientos. Esto, Daniela, no solo es de importancia en salud humana, sino que en nuestra industria también ha traído serias repercusiones en los diferentes sistemas de producción animal, porque con ese uso indiscriminado de los antibióticos, hoy vemos cómo la industria se ha enfrentado a una clara resistencia de esos microorganismos que quizás hace unos años controlábamos, preveníamos o mitigábamos mediante el uso consciente de esos antibióticos. Entonces, la industria animal, así como en medicina humana, nos hemos visto en esa necesidad de realizar un uso más racional de esos antibióticos. Incluso en algunos países, cuando uno se detiene a mirar estos países, pues hay países que hasta declaran mediante diferentes entidades sanitarias, gobiernos u organismos de referencia prohibir su uso en diferentes especies animales por la residualidad y por ende pues esa resistencia que pueden generar hacia los humanos. Así que la industria agropecuaria ha tenido que ir dando este salto en algunas regiones y en algunas regiones ha sido más acelerado que en otras, ¿sí? Y ha sido también de forma gradual, pero que claramente cuando uno se detiene a mirar esto, es una tendencia no solo en términos de sostenibilidad en disminuir su uso, sino que es una tendencia que engloba la inocuidad de aquellos productos que consumimos y por eso la importancia de diversas alternativas en nutrición, ¿cierto? Que puedan llegar a sustituir esos antibióticos mediante tecnologías más holísticas, tecnologías más seguras para el animal y obviamente que esas tecnologías puedan llegar a tener efectos adicionales tanto en su microbiota intestinal y por ende en el rendimiento y en la eficiencia. Entonces, finalmente, Daniela, y vale la pena resaltar, todo esto que desarrollamos mediante alternativas al uso de los antibióticos, pues es también para producir alimentos más seguros y ahí no pues para el consumidor final de alimentos. Y hoy en día, ¿cómo se está presentando el problema de la resistencia a los antibióticos en los animales? Sobre todo hablando del impacto que se está viendo en la producción, tanto de forma zootécnica como económica. Bueno, Daniela, la realidad es que el problema está y no podemos ser ajenos a esta consecuencia del mal uso que años atrás se le dio a los diferentes antibióticos. Esta problemática ha traído la resistencia de diferentes microorganismos patógenos a los antibióticos y cuando hablo de resistencia, quiero hacer énfasis en cómo varios microorganismos que antes conocíamos su patogenia y por ende su control, su tratamiento, pues hoy en día
han modificado sus características de multiplicación, han modificado su modo de acción y por ende también han modificado la resistencia. Por decirlo de otra forma, han mutado. Y cada vez que los antibióticos que antes conocíamos, que sabíamos que tenían un efecto positivo en el tratamiento de las enfermedades, hoy su éxito es muy bajo, incluso en algunos microorganismos es nulo. Dada esta problemática, es que el productor agropecuario cada vez encuentra a nivel sanitario, a nivel en granja, que la frecuencia de diversas enfermedades es más cercana entre un episodio y otro. Entonces, cuando vemos esto en la producción, el impacto que genera esta resistencia corresponde, epidemiológicamente hablando, en que tanto la frecuencia medida en términos de incidencia de una enfermedad es que cada vez se va presentando más y más casos nuevos de cualquier patógeno en una línea de tiempo determinada. ¿Esto qué permite? Que genere una prevalencia hacia una enfermedad puntual. En esto casi siempre vemos que los agentes enteropatógenos son los más comunes en la industria animal, pero no hay que descartar también otros patógenos de otra índole. Entonces, volviendo al tema de los enteropatógenos, entonces es allí donde la mayoría de alternativas a los antibióticos deberán utilizarse. ¿Y qué tipo de desafíos se enfrentan ahora los productores cuando intentan responder a la preocupación y la necesidad de los consumidores por consumir productos libres de antibióticos o producidos de una forma más sostenible? Esa pregunta es muy interesante porque, Daniela, cuando nos situamos al otro lado de la balanza, y en este caso al lado del productor, el costo es de los aspectos más relevantes y puedo decir que es de los aspectos de más peso que tienen los productores a la hora de responder ante esta preocupación y sobre todo ante una necesidad o una demanda de consumo. Pero hoy en día considero que el tema del costo, aunque es bien importante porque no debemos olvidar ese eslabón de la sostenibilidad económica y financiera para el negocio, no podemos desconocer que el retorno económico positivo que pueden tener estas alternativas es algo que hoy en día ya es cuantificable, hoy en día ya es medible y sobre todo que se puede evaluar fácilmente. De hecho, Daniela, cuando uno empieza a mirar este tipo de alternativas, el amplio soporte científico entra a ser un factor clave para algunas de las compañías a la hora de elegir entre diversas alternativas, donde es de vital importancia pues la eficacia de esos programas y las alternativas en la producción animal. Pero bueno, Daniela, volviendo un poco al tema del costo y la importancia de este, creo que muchas veces una deficiencia que muestran las diversas empresas de producción animal es el desconocimiento a la hora de cuantificar el costo o el impacto de cualquier enfermedad en la producción. Entonces, cuando desconocemos y no dimensionamos cuánto nos puede costar económicamente hablando un episodio sanitario, es decir, que los animales se enfermen, finalmente carecemos de cuantificar el impacto positivo de prevenir dicha enfermedad. Entonces, Daniela, pues desafortunadamente muchas veces centramos todos los esfuerzos en curar y controlar enfermedades, en cambio de prevenirlas, que de seguro el beneficio económico de la prevención será aún mayor, porque allí no solo se afecta, hablando en términos zootécnicos, la eficiencia de una producción, sino también la mortalidad y por ende el resultado económico y final de la producción animal, sea cual sea. Por otro lado, y para finalizar en responder a tu pregunta, creo que otro aspecto que no podemos desconocer es que si bien es cierto, existen muchas incertidumbres con respecto a todas estas alternativas, pues también existen muchas oportunidades. ¿Y a qué voy con esto? Hoy generar valor agregado es quizás una de las necesidades de cada productor. Y esto se debe principalmente a que varios productos alimenticios pueden llamarse hoy commodities y el productor lo sabe. Y al saberlo quiere diferenciarse y claramente este tipo de iniciativas traerán mayores beneficios, mayor retorno en esas diferenciaciones porque volvemos al eje central del consumidor
y lo que este consumidor quiere. Y este consumidor cada vez tiene una tendencia por alimentarse mejor, fortalecer su sistema inmune, adquirir productos más sostenibles, y entonces hay una notoria oportunidad para diferenciarse a través de alternativas más saludables, más inocuas para cumplir a este consumidor. Es algo que considero que los productores no pueden desaprovechar. Hay nichos de mercado y cuando hablamos de nichos muchas veces pensamos en que son mercados pequeños, pero no necesariamente tienen que ser pequeños. Un nicho significa que es un mercado especializado y ese mercado, al contrario, pues puede ser un mercado también que es llamativo, puede ser muy interesante y puede ser una nueva línea de negocio, más especializada. En resumen, se podría decir que es más diferenciada y más innovadora también. Me mencionaste el factor científico. Cuéntame qué papel juega la nutrigenómica de Oltec en ayudar a los productores a lograr una producción libre de antibióticos. Bueno, Daniela, la nutrigenómica hoy en día juega un papel fundamental porque hemos pasado de la nutrición tradicional al estudio de los diversos genes y su activación o expresión mediante el uso de diversos ingredientes o aditivos que podemos llegar a utilizar en nutrición. Todo esto, Daniela, y estimados oyentes, pues ha permitido que mediante el uso exhaustivo de esta expresión génica podamos identificar qué genes podemos activar e incluso inactivar en el animal mediante la dieta o lo que está consumiendo este animal en especial. Entonces, mediante esta rama de la nutrición hemos podido aprender, hemos podido también conocer de forma detallada cómo se comporta la diversa microbiota a nivel intestinal en el animal. Y esto lo que ha permitido a Daniela es que a su vez, en esta diversidad microbiana, también podamos llegar a identificar qué microorganismos benéficos, qué microorganismos también no benéficos o patógenos nos estamos enfrentando, pues a la hora de realizar un tratamiento o una inclusión de cualquier alternativa nutricional. La importancia y el papel principal de esto se basa también en poder recuperar la sensibilidad hacia algunos compuestos antibióticos con el uso de alternativas más holísticas en Oltec. Oltec ha sido pionera en la producción libre de antibióticos y cuenta con un programa de más de 35 años de investigación que apoya a los productores a realizar esta transición al reemplazo de antibióticos. Michael, háblame un poco más sobre el programa, el papel que juega la salud intestinal en él y el concepto de sembrar, alimentar y eliminar que han implementado. Así es, Daniela. Creo que al ser pioneros en programas libres de antibióticos, nos ha dado una ventaja a la hora de conversar sobre esto y cómo a lo largo de los años no solo hemos sido pioneros en estos programas, sino que además cada vez nos estamos reinventando, siendo cada día más disruptivos en este tipo de programas. Esto se ha dado porque no podemos decir que la producción animal de hoy es igual que la de hace 35 años. ¿Y a qué voy con esto? Y es que la genética, el manejo, la infraestructura, todas estas cosas no las podemos comparar con lo que vemos hoy en un mundo más tecnológico. Y asimismo, los ingredientes y su nutrición, sin lugar a duda, no son iguales. Es más, ni los microorganismos patógenos o enteropatógenos ya no se comportan igual. Entonces, es así como también hemos tenido que ir cambiando de acuerdo a toda esta diversidad. Entonces, para entrar en materia, Daniela, quiero hablar sobre este concepto que mencionaba sobre sembrar, alimentar y eliminar, asociándolo a modo de ejemplo y como siempre lo hago para que nuestros colegas y sobre todo nuestros clientes puedan entenderlo de una forma más práctica. Entonces, en esta oportunidad vamos a asociarlo todo esto como a un cultivo agrícola, el que usted quiera escoger, el que usted quiera poner como ejemplo. Puede ser un cultivo de tomates, un cultivo de zanahorias, cualquier cultivo, pero vamos a tomar esto como a modo de ejemplo para poder entender mejor este concepto que mencionaba sobre sembrar, alimentar y eliminar.
Entonces vamos a iniciar con la siembra. Siempre que buscamos producir alimento o buscamos sembrar algo, ¿qué es lo primero que hacemos? Buscar la mejor tierra, ¿cierto? Digamos, vamos a asociar que la tierra, en este caso, es el intestino, ¿cierto? El tracto gastrointestinal, pero también algo que siempre buscamos son las mejores semillas. Y en nutrición animal es exactamente igual. Buscamos los mejores y los más estables microorganismos benéficos para ir a lo largo de ese tracto gastrointestinal, ¿cierto? Ir sembrando todos estos microorganismos que sabemos van a tener un impacto benéfico sobre la microbiota, esa microbiota que es propia del animal. Y de esta manera lo que vamos a hacer es agregar otros microorganismos que sabemos que pueden tener un impacto benéfico y principalmente en esas edades tempranas, como son las edades preiniciales, siendo estas edades pues las de mejor desarrollo en el animal y en donde nos enfocamos o enfocamos todos estos esfuerzos por este óptimo desarrollo. Posterior a esto, nos encontramos con el paso de poder alimentar. Y aquí me quiero detener un poco, y es la importancia de cuando ponemos esta semilla. En este caso, aquellos microorganismos benéficos que mencionábamos a la hora de sembrar. Y pues lo que vamos a necesitar para que esos microorganismos se puedan multiplicar y tengan cada vez una mayor cobertura en el tracto gastrointestinal, lo que necesitamos es alimentarlos, nutrirlos mediante otros microorganismos que sirvan de sostén y que sirvan de soporte para que nuestros microorganismos de siembra puedan diversificarse, puedan multiplicarse y de seguro empezar a competir con otros microorganismos no benéficos que son propios del animal. ¿Y esto a qué nos lleva o qué es lo que va a generar? Que estos microorganismos que sembramos inicialmente puedan aprovechar mejor los nutrientes, que puedan fortalecer las defensas que son propias del animal y también que mejoren la integridad intestinal y el funcionamiento de todo el tracto gastrointestinal. Por último, entramos al paso que es el de eliminar. Y acá podemos asociarlo a esa eliminación de malezas. Recordemos que estamos utilizando como ejemplo el cultivo agrícola y siempre que cultivamos algo, siempre van a existir las malezas. En este caso, en el tracto gastrointestinal, siempre van a existir también esas malezas. En este caso son los microorganismos patógenos. Entonces, cuando hacemos este control de esos microorganismos patógenos, necesitamos utilizar otros microorganismos para que también puedan hacer ese control y puedan hacer esa competencia con esos microorganismos que pueden llegar a causar esa enfermedad. Dentro de esos microorganismos que encontramos como patógenos podemos encontrar microorganismos gram negativos, como en el caso de coli, de salmonella, otros microorganismos también gram negativos que tengan fimbria tipo 1 y también en ese control de malezas no podemos excluir los gram positivos también y allí es donde también utilizamos una serie de diversas tecnologías para poder mitigar este tipo de problemas a la hora de tomar acciones para poder eliminar y poder tener ese equilibrio en la microbiota. Entonces, ¿qué hay que decir de todo esto? Y es que muchas veces cuando pensamos en que estamos haciendo un programa de estos, vamos a eliminar completamente los microorganismos patógenos, eso no es del todo cierto, porque recordemos que el riesgo cero en esto nunca va a existir. Y nunca va a existir porque siempre estamos hablando de un equilibrio en la microbiota intestinal. Así como necesitamos microorganismos benéficos, que en este caso tienen que ser mayores, pues también necesitamos un equilibrio en la balanza con unos microorganismos patógenos. Todo esto que hacemos mediante este programa de alimentar, sembrar y eliminar, todo lo estamos haciendo obviamente para tener una mejor eficiencia de los nutrientes y por ende tener un mejor resultado zootécnico, disminuyendo, claro está, el uso de los antibióticos en la producción animal y apoyando a los productores para que puedan implementar sus programas libres de antibióticos y generar valor agregado a través de estas iniciativas que también están enmarcadas en la sostenibilidad.
Excelente, Michael. Interesante ver cómo ahora más que nunca la tecnología ha tomado un papel fundamental en la producción animal y sobre todo en una producción sostenible. Cuéntame cómo Oltec, desde su visión de un planeta de abundancia, apoya los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, junto a aquellas empresas que también comparten la misma meta de una producción más sostenible, mitigando el impacto ambiental. Bueno, Oltec como compañía líder en el sector de biotecnología y de nutrición juega un papel fundamental en el cumplimiento de la Agenda 2030, o comúnmente llamada como la agenda de estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles, o los ODS, y sus 169 metas. Es claro mencionar que el cumplimiento de esta Agenda 2030 es algo que un gobierno, una empresa privada o incluso nosotros como consumidores no podamos hacer solos. De hecho, es algo que todos debemos trabajar en esa línea para el cumplimiento de esas metas. ¿A qué vamos con esto, Daniela? Y es a lo siguiente. Y es que hoy esto ha cambiado el entorno en el que operan las empresas. Y nosotros en Oltec no somos ajenos a esto. Hace 40 años veníamos ya trabajando con base en la mentalidad de nuestro fundador, el doctor Pierce Lyon, bajo el principio ACE, que buscaba generar un impacto positivo en el animal, en el consumidor y en ese entonces en el entorno ambiental. Hoy, 40 años después, dicha iniciativa tomó más fuerza, dando como resultado el propósito de trabajar juntos por un planeta de abundancia. Entonces, Daniela, te puedo decir que en Oltec somos parte de esto. Y gracias al esfuerzo de nuestro CEO y presidente, el doctor Mark Lyons, hace 2 años dimos un paso importante adhiriendo a nuestra compañía a este Pacto Mundial de la ONU, con el uso, con la investigación y la aplicabilidad de nuestras tecnologías y nuestra ciencia para contribuir con estos objetivos globales. ¿Y me podrías comentar algunos ejemplos de cómo Oltec en nuestra región ha ido formando alianzas para adoptar prácticas más sostenibles y llevar a la práctica la visión de un planeta de abundancia sobre la cual nos has comentado? Claro que sí, Daniela. De hecho, hoy gracias a estas iniciativas como Planeta de Abundancia, muchos de nuestros clientes y amigos han visto una oportunidad de unirse a través de sus prácticas sostenibles y mostrar al mundo que a través de la agricultura y los diversos sistemas productivos podemos aplicar prácticas que contribuyan con el medio ambiente. Esto principalmente se ha dado porque si bien es cierto cuando observamos las diferentes fuentes y emisiones de gases de efecto invernadero, cuando uno se detiene a mirar las cifras, la agricultura en general tiene un impacto promedio entre el 15 y el 16% de estas emisiones. Y aunque nuestra actividad no es la mayor fuente de contaminación a diferencia de la combustión fósil, si somos conscientes en que tenemos una clara responsabilidad en mitigar el impacto ambiental mediante el uso de tecnologías más responsables, tecnologías también que son más eficientes, sin desconocer que tenemos en esta industria un gran privilegio, y es que quizás somos la única industria capaz de enfriar el planeta y contribuir en un planeta de abundancia para nuestras generaciones futuras. Entonces, Daniela, hoy gracias a esto, tenemos alrededor del mundo muchos ejemplos de aliados a lo largo de la cadena de abastecimiento. Tenemos hoy ejemplos desde productores, restaurantes, cadenas retail, procesadores, que muestran que a través de una producción más responsable y más eficiente, podemos cuantificar ese impacto y ser más sostenibles mediante el uso de tecnologías nutricionales. Tecnologías nutricionales que a lo largo van a ayudar a mitigar ese impacto ambiental y van a apoyar en esta clara necesidad de producir más alimento con el uso de menores recursos, dando una mayor eficiencia y por supuesto generando menos desperdicios tales como poder ahorrar en el uso de plástico en nuestras casas, en algunos de nuestros colegas hoy en día, en varias regiones y que tienen la oportunidad, ya tienen sus huertas en casa, reducen los desperdicios y creo que gracias
hoy a la tecnología. Hoy podemos aprender de familias que están más vinculadas al campo y de hecho familias que hoy en día se han vuelto hasta influenciadores, pues nos pueden enseñar el verdadero potencial que tiene ese campo y cómo podemos ser más sostenibles en nuestros hogares. Por supuesto, es bastante interesante lo que mencionas, incluso hasta disruptivo, ver cómo planteas o se está planteando cómo la agricultura ya puede ser, o ha sido, ha venido siendo parte de la solución, ¿no? Cambiando un poco estos esquemas y estas etiquetas que la industria ha tenido y que el consumidor también le ha puesto. La sostenibilidad es parte de toda una cadena de valor y no solamente viene desde la parte de producción, sino también desde la casa. Así Eh, es. También, Michael, volviendo un poco al inicio, cuando comentábamos sobre las tendencias, los comportamientos que el consumidor, como mencionábamos, está adoptando, hace poco estuve leyendo una encuesta en donde indicaba que más del 70% de los consumidores están dispuestos a cambiar de marcas hacia productos que adopten estas prácticas sostenibles. Incluso están dispuestos a asumir este valor en precio, ¿no? En el costo de percha, por este valor agregado que desde la producción se le está dando a los productos, ¿no? Ahora, ¿cómo el cliente ya lo está pudiendo evidenciar en la percha? Cuéntame un poco más sobre eso. Así es, Daniela, y creo que esa cifra que mencionabas anteriormente, yo te puedo decir que cada vez irá creciendo más y más. Hoy las generaciones se puede decir que cada vez optan por productos de compañías que estén haciendo algo por el medio ambiente. Y esto va a seguir siendo un factor decisivo a la hora de comprar, ya que recordemos que cada día el acceso a la información es más fácil a través de la tecnología que está al alcance de nuestras manos. Hoy en día ya vemos personas en los supermercados con un teléfono leyendo etiquetas y te puedo asegurar que era algo que no hacíamos hace unos pocos años. Hoy en día yo ya voy al supermercado y veo muchas personas con su smartphone leyendo etiquetas, consiguiendo información, qué tiene, qué no tiene, qué ingredientes, qué me hace bien, qué me hace daño, y ese va a ser finalmente un factor decisivo de compra. Entonces, con todas estas tendencias que mencionamos, la industria ha entendido este mensaje y es por esto que han optado por prácticas más sostenibles, como por ejemplo un menor o un mejor uso del suelo, mejor uso de los recursos hídricos disponibles, uso de programas de reducción de antibióticos en los animales y reducir de esta manera la resistencia en humanos, la reducción de fuentes inorgánicas de minerales al medio ambiente, esto utilizando fuentes orgánicas altamente biodisponibles, que también es cada vez una práctica que toma más relevancia en sostenibilidad. Y esto porque recordemos que las diferentes fuentes inorgánicas, minerales que se utilizan comúnmente en la industria animal, pues esas fuentes pueden excretarse casi hasta un 60-70% hacia el suelo, hacia las fuentes hídricas, hacia el medio ambiente en general. Otro ejemplo de sostenibilidad es también la disminución de excreción de metano en los rumiantes mediante el uso de tecnologías más eficientes, más holísticas, que reduzcan esa excreción al medio ambiente y pues que mejoren la salud ruminal con el uso de levaduras, de nitrógeno no proteico de liberación controlada, todo esto siendo fuentes proteicas más sostenibles, ¿ves? Lo otro también es que en monogástricos, digamos como en aves y en cerdos, hay un enfoque muy importante sobre la disminución de amoníaco, la disminución de óxido nitroso al medio ambiente mediante tecnologías nutricionales como extractos de yuca shidígera, el uso de probióticos, de posbióticos. En el área de mascotas es algo que también viene creciendo y viene dando pasos agigantados también con el uso más eficiente de materias primas, tecnologías más sostenibles, empaques más sostenibles, en fin. Yo creo que podríamos quedarnos aquí hablando de tantas iniciativas como de alternativas nutricionales. Y claro, pues los productores hoy en día pueden optar para cumplir todos estos requerimientos del consumidor final de alimentos
y sobre todo tener un papel importante en el medio ambiente mediante estas prácticas más responsables. Y nosotros, pues bueno, pues como empresa ofrecemos el soporte a través de varias tecnologías para acompañar a los productores a lograr esos objetivos o esos desafíos en términos de sostenibilidad. Muchas gracias, Michael. Realmente ha sido un gusto poder conversar contigo el día de hoy. Antes de terminar, me gustaría que me digas qué mensaje final te gustaría dejarle a la audiencia. Bueno, pues muchas gracias, Daniela, por la invitación. La verdad que es un gusto para mí. El mensaje final, bueno, que yo quisiera dejar a nuestra audiencia es que debemos siempre recordar que gracias a la crisis que estamos afrontando como humanidad, en definitiva, ha traído también algunas oportunidades e intereses que quizás antes no teníamos. Por ejemplo, hoy nos cuidamos más de lo que veníamos cuidándonos hace 2 años. Y esto ha sido a través de lo que consumimos, ya que hoy puedo decir que no solo nos interesa que nos alimenten, esto que estamos tomando, ¿cierto? Sino que también pueda fortalecer nuestro sistema inmune. Esto también ha generado, puedo decir que una responsabilidad con el medio ambiente que nos rodea y con nuestras acciones diarias, en cómo alimentamos a nuestros animales, en los ingredientes que utilizamos, las tecnologías, los empaques, y así sucesivamente cada acción tiene un impacto positivo o puede tener un impacto negativo en el gran eje de la sostenibilidad. Entonces, no podemos alejarnos de esto. Esto definitivamente de la sostenibilidad llegó y llegó para quedarse. Es una necesidad generada por todos y todos donde nosotros como compañía pues sabemos que tenemos una amplia responsabilidad y una tarea ardua en donde necesitamos de todos para poder quitar esas etiquetas tan dañinas que otras industrias o incluso personas o líderes de opinión que no conocen nuestra importante actividad, pues ha permeado negativamente en nuestra industria, en donde nosotros debemos conocer que somos un actor fundamental a la hora de alimentar responsablemente el mundo. Y en definitiva, esto, querida audiencia, es algo que ninguna otra industria podrá lograr. Así que este es mi mensaje final. Nuevamente, gracias Daniela, gracias por el espacio y como siempre un gusto poder acompañarlos. Michael Canyon, gerente de ventas para Olpe Colombia. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias. Para más información, visita nuestra página web oltex.com/la.